La lección 18 es una lección clave en esto de plantar iglesias porque toca uno de los temas medulares de por qué no se plantan iglesias, de por qué no crecen las iglesias. Cuando usted se pregunta por qué tenemos 100 personas sentadas en la iglesia o 50 personas sentadas en la iglesia, pero ninguna de ellas evangeliza, ninguna de ellas hace discípulos, ninguna de ellas sale a servir a la gente. Si usted se ha hecho estas preguntas alguna vez, sepa que esto tiene un origen en la forma en que nosotros realizamos el discipulado de la gente, ¿sí? Y en esta lección 18 justamente vamos a tratar este tema. Así que vamos a cerrar el audio para poder compartir esta clase muy importante en todo este proceso, porque ustedes van a poder descubrir una de las razones que hace que muchas iglesias tengan mucha gente trabajando, ¿sí? Y otras iglesias tengan poca gente trabajando, o sea, activa en el ministerio, ¿sí? Esta es la lección 18 de Hechos 29, esta capacitación práctica para facilitar movimientos de plantación de iglesias con oralidad en campos olvidados. Y queremos en esta lección, a ver si... Queremos en esta lección arrancar por el tema de leer la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a leer varios versículos de la palabra de Dios. Esta lección número 18 se titula Enséñenles a obedecer. Enséñele a la gente a obedecer, ¿sí? Y es clave porque marca cómo a través de los primeros pasos que nosotros damos en una plantación de iglesias o en la educación de una iglesia o en el discipulado de la gente de nuestra iglesia, cómo nosotros hacemos un énfasis muy importante en los temas, en la parte teórica, y cómo muchas veces no hacemos un énfasis con la misma fuerza o con la misma importancia en la parte práctica de lo que estamos enseñando. ¿Y esto qué es lo que trae como consecuencia? Que los cristianos saben mucho, ¿sí? Pero hacen poco. Conocen las verdades, pero no las practican. Esto es evidentemente un error espiritual en la vida de las personas, pero que nosotros lo podemos fomentar sin darnos cuenta y que podemos generar toda una cultura de personas que saben, que pueden decir, que pueden hasta citar la palabra de Dios, que la pueden hasta explicar, ¿sí? Pero que no la practican. Cuando Jesús se enfrenta con los religiosos de su época, él los define con esta frase: ustedes dicen y no hacen. Y este es el meollo del crecimiento de la iglesia y de la plantación de iglesia. Si cuando nosotros empezamos a formar gente, simplemente enseñamos verdades, pero no enfocamos en la importancia de la práctica, evidentemente vamos a empezar a agrandar la cabeza y el conocimiento de estas personas, pero no la práctica, la obediencia, el hacer aquello que la palabra de Dios nos invita a hacer. Entonces vamos a la palabra de Dios, porque esto surge de la palabra de Dios. Mateo 7, 24 y 27, dice la palabra de Dios: cualquiera que oye y las pone en práctica, otra versión dice y las guarda, otra versión dice y las obedece, lo comparo a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos, golpean contra aquella casa, pero no cae porque está cimentada sobre la roca. La clave de esta enseñanza es que oye y pone en práctica aquello que oye. Y justamente el otro extremo de la persona insensata, dice la palabra de Dios, es el que oye y no practica. El que oye y no practica en realidad tiene un fundamento débil, ¿sí? Lo comparo a un hombre insensato que edifica sobre la arena.
Entonces, cuando viene la lluvia, el río, los vientos, y dan con ímpetu contra aquella casa, se cae y es grande su ruina. La clave de esto es oír y hacer, ¿sí? Oír y hacer. Oír la palabra de Dios y hacerla. Estas dos tienen que ir continuamente desde el primer día, ¿sí? No tenemos que esperar que la persona madure, que la persona pase años en la iglesia. Desde el primer día tenemos que alentar a que los nuevos discípulos, las personas que ganamos para Cristo, escuchen estas palabras y las empiecen a practicar. Otro pasaje de la Biblia que nos muestra la importancia del hacer en la vida cristiana es Mateo 7, 21 al 23, donde dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, el que practica lo que Dios nos manda hacer. En aquel día muchos van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y él dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Evidentemente, el escuchar y hacer la voluntad de Dios, como bien lo hemos visto en la materia de mi experiencia con Dios, profundizar el oír y hacer es lo que lleva a que una persona se desarrolle como discípulo de Jesús. Por lo tanto, tenemos un desafío, todos aquellos que estamos trabajando en el ministerio, ya seamos plantadores, pastores, ya seamos gente que hace discípulos, ya seamos líderes de célula, de tomar el mandato de Jesús en Mateo 28, 19 y 20, y de hacer nuevos discípulos, ¿sí? Hacer nuevos discípulos. ¿Y hacer nuevos discípulos cómo? Enseñándoles que practiquen todas las cosas que les he mandado, enseñándoles que practiquen. Esta clase se llama Enséñenles a obedecer. A toda persona nueva con la que empezamos a trabajar, no solo enseñarle temas, no solo enseñarle verdades, no solo enseñarle lo que dice la palabra de Dios, sino enseñarle a que practique las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado desde el primer día, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos un desafío en el ministerio de pasar a un plano teórico a un plano práctico, ¿sí? Si nosotros no podemos lograr esto, lo que vamos a hacer es que cada vez va a haber más gente en nuestra célula, en nuestra iglesia, ¿sí? Más gente sentada en los bancos escuchando, oyendo la palabra de Dios, pero cada vez menos personas o muy pocas personas involucradas con vivir las verdades del Evangelio. Y esto es lo que empieza a afectar a una iglesia y al crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia no cuenta con lo que llama el apóstol Pablo en Efesios la actividad propia de cada miembro. Cada miembro de la iglesia, según la Biblia, tiene una actividad propia para desarrollar, no solo de acuerdo a sus dones, sino también de acuerdo a los mandatos que la cabeza, que es Cristo, nos da a los miembros de la iglesia. Por lo tanto, necesitamos pasar de enseñar verdades, no dejar el plano teórico, porque ahí nace la comunicación con los nuevos discípulos, pero enseñar continuamente la forma de poner en práctica esas verdades que el nuevo discípulo va recibiendo. De enseñar verdades a practicar verdades, de enseñar doctrinas a vivir doctrinas, de enseñar teología a experimentar la teología. Hace muy poco tuvimos una clase donde nosotros hablamos de la experiencia con Dios, la experiencia trinitaria con Dios, un tema netamente teológico, pero que llegamos al final de la clase viendo cómo esa teología tenía una parte netamente práctica en nuestra vida, y ahí aprendimos que Dios es tres personas, aprendimos que nosotros tenemos tres áreas de desarrollo, que está la sabiduría, está el poder y está la voluntad, y que las tres tienen que ponerse en línea y en forma equilibrada llevarnos a experimentar la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que nace de la palabra de Dios, que es teoría, tiene que transformarse en una práctica en los nuevos cristianos. De programas que desarrollamos donde muchas veces
desarrollamos el programa, lo enseñamos al programa, pero no implementamos un área práctica de ese programa en la iglesia. No tendríamos que enseñar prácticamente nada en la iglesia que no esté relacionado con el área práctica. Las materias que enseñamos, ¿sí? Tendríamos que ver cómo ejecutamos esas materias en el área práctica de las personas. Es muy lindo ver que las materias que estamos enseñando aquí, en cada materia estamos dando desafíos prácticos para que ustedes los puedan llevar adelante, ya sea en su vida, ya sea en su grupo pequeño, ya sea en el área de la plantación o ya sea en el área de la iglesia, ¿sí? Pero toda enseñanza que estamos compartiendo tiene un aspecto netamente práctico. Y finalmente los cursos, ¿cuántos cursos que nosotros recibimos? El otro día justamente charlaba con una alumna de este curso y ella me decía, es que yo he hecho más de 10 años cursos, pero en la práctica nada, me decía ella. Bueno, esto justamente es lo que necesitamos implementar si queremos ver un cambio, no solo en el área de la plantación, sino en el área de nuestros grupos pequeños y en el área de la iglesia. Por lo tanto, volvemos, como siempre lo hacemos, al modelo de Jesús. Jesús no tenía un programa elaborado de discipulado para los que lo seguían a él. Lo que vimos en la materia de discipulado personal es que Jesús desarrolló principios de formación para sus discípulos. Y esos principios tenían que ver especialmente con la práctica, con verlo a Jesús practicar esas actitudes, esos valores, esos mandatos, y al ver esa práctica entonces ellos sabían que ellos también tenían que desarrollar esas prácticas en su vida. ¿Por qué la mayoría de los cristianos de las iglesias y los grupos pequeños actualmente no practican muchos de los mandatos de Jesús, ni siquiera los básicos de evangelizar, predicar el evangelio y hacer discípulos? Bueno, simplemente porque lo que reciben es teoría, lo que reciben es una verdad enseñada, pero no tienen frente a ellos un modelo práctico y vivo que les esté mostrando cómo desarrollar esos mandatos. Estos discípulos de Jesús recibieron la invitación de Jesús para caminar con él, para seguirlo, ver lo que Jesús hacía. Nunca Jesús le dijo, vengan que empieza el curso. ¿Sí? Jesús le dijo, ustedes síganme, caminen conmigo y miren cómo yo vivo una vida centrada en los valores de mi Padre Celestial. Entonces ellos ahí vivieron, viajaron, comieron con Jesús, caminaron con Él y a través del ejemplo Él les fue enseñando cómo se vivía la vida cristiana. En Hechos 1 dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero estaba el hacer para Jesús. Él vivía la vida cristiana en la práctica y después el enseñar. El enseñar es, te comparto ahora la teoría. Por eso vemos el ejemplo de los discípulos mirando a Jesús orar, en la práctica de orar, y preguntarle, Señor, ¿cómo podemos orar nosotros? Y ahí recién entonces viene el Padre Nuestro y Él les enseña cómo orar. Este orden es clave si nosotros queremos ver una diferencia en los trabajos que estamos realizando en plantación, en grupos pequeños o en la iglesia. A medida que estos discípulos caminaban con Jesús, Jesús compartía con ellos parábolas, teoría y ejemplo acerca de la vida cotidiana. Esta es la manera en que Jesús fue modelando discípulos en la práctica. De hecho, en los primeros tiempos a los cristianos, antes de llamarlos cristianos, se los llamaba los del camino. ¿Por qué? Porque eran un grupo que siempre iba caminando en alguna dirección. Jesús y los suyos, caminando en alguna dirección. Por eso dice el Evangelio que Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Por el camino, Jesús iba modelando a ellos el tipo de vida práctica que un discípulo tenía que tener. Por lo tanto, estos primeros discípulos lo veían a Jesús en una vida que ora, ¿sí? En una vida que ama, en una vida que perdona, en una vida que muestra compasión por los perdidos, en una vida que predica el reino,
en una vida que sirve, en una vida que enseña. También está la enseñanza de teoría, de principios, de verdades, es una parte del ministerio de Jesús, pero no es la única. Por eso cuando nosotros queremos ver una diferencia en nuestros grupos, en nuestras iglesias y en nuestros proyectos de plantación, si solo nos quedamos con enseñar, no vamos a poder ver lo que Jesús vio en su ministerio. Necesitamos practicar frente a nuestros discípulos estas cosas. Orar con ellos, amar a la gente con ellos, perdonar a la gente, mostrar compasión por los perdidos yendo hacia ellos, predicar el evangelio a las personas, servir a la gente, ser paciente con las personas, ser fervientes en lo que hacemos, ser obedientes a la voluntad diaria del Padre para nosotros. Y en medio de todas esas acciones prácticas, también vamos a enseñar. Generalmente en nuestros grupos actuales, nosotros lo que tenemos y lo que encontramos cada vez que vamos a un grupo o a la iglesia, nos encontramos con la enseñanza, ¿sí? La enseñanza teórica de lo que tenemos que hacer. Y esto evidentemente no está dando el resultado que nosotros esperamos en las congregaciones. Evidentemente enseñamos con la mejor intención de que toda esa gente salga y practique esas cosas, pero la realidad es que no es así. Si fuera así, cada ciudad de este mundo estaría evangelizada porque habría miles, millones de cristianos orando, amando, perdonando, mostrando compasión, predicando, haciendo discípulos, sirviendo, siendo obedientes a la voluntad del Padre, que es una voluntad que nos enfoca en la práctica, en oír lo que Dios nos dice y practicar lo que Dios nos dice. Entonces, esta lección es clave para que nosotros podamos transmitir a nuestros discípulos una forma de vivir la fe en el área de la práctica. ¿Y cómo podemos hacer esto en los trabajos que estamos realizando? Bueno, tenemos que empezar a hacerlo a través de enseñar siempre la parte práctica a nuestros discípulos y en la medida que podamos empezar a salir de esta pandemia y estar con nuestros discípulos, practicar esas verdades que ellos aprenden de la Biblia con ellos, ¿sí? El propósito del método de estudio bíblico Enséñales a obedecer, que describe aquí el autor Bruce Clapton, ¿sí? Y que vamos a describirlo ahora, vamos a enseñarlo para que usted lo pueda utilizar, es doble, ¿sí? Tiene dos objetivos. Primero, ilustra que con la palabra de Dios en sus manos, un nuevo discípulo, y el Espíritu Santo en su vida, tenemos todo lo que es necesario para aprender a ser nuevos discípulos, para formar una vida cristiana. No necesitamos nada más. Con que tengamos la palabra de Dios, ya sea para leerla o para escucharla, y el Espíritu Santo, conscientes de que el Espíritu Santo está en nuestra vida para guiarnos a toda verdad, tenemos todo lo necesario para ser un discípulo. No hace falta nada más. No hacen falta más manuales, no hacen falta más cursos, no hace falta otras cosas, ¿sí? Jesús tenía la palabra de Dios en su corazón, él la podía citar, la podía compartir. Jesús confiaba en la obra del Espíritu Santo en la vida de sus discípulos. Con esos dos elementos, él formó aquellos primeros discípulos que fueron columnas de su primera iglesia. Y en segundo lugar, el propósito de este método de estudio bíblico nos regresa al mandamiento de Jesús de enseñar a obedecer, ¿sí? Y al enseñarles a obedecer es que les ayudamos a llegar a ser discípulos. Si ellos no practican las verdades que van aprendiendo, no van a llegar a ser discípulos. Por lo tanto, esta forma de enseñar la palabra de Dios que vamos a ver ahora es una forma simple, pero que va guiando a los nuevos discípulos a ser discípulos genuinos. ¿Cómo se desarrolla esta forma de enseñar a nuestros discípulos? Bueno, muy simple, nos encontramos con ellos. Ayer, por ejemplo, nosotros tuvimos nuestro encuentro de discipulado con la iglesia que estamos plantando ahí en la Fundación Anagüín, aquí en Salta. ¿Sí? Tuvimos nuestro encuentro de discipulado, leímos la Biblia, leímos acerca de la Cena del Señor, no pudimos poner en práctica, pero sí
les dijimos a cada uno de los que estaban ahí presentes que en cuanto se libere esta cuarentena, nos íbamos a juntar y lo íbamos a hacer, o sea, lo íbamos a practicar juntos, no solo aprenderlo de la Biblia, ¿sí? Y esa es la metodología. Selecciono cualquier pasaje de la Biblia, el que usted quiera, hacemos que el grupo lea el pasaje, lo leemos, si hace falta, en formas repetidas. Si estamos frente a un grupo que no sabe leer, lo vamos a leer varias veces hasta que todo el grupo, ¿sí?, sea consciente de qué es lo que el pasaje dice y lo pueda recordar. Esto tiene que ver con la oralidad. Si llegamos a un lugar donde la gente no sabe leer, vamos a leer ese pasaje o vamos a relatar ese pasaje oralmente. Si no tenemos Biblia, no tenemos Biblia en papel ni en digital, vamos a relatar esta historia y este pasaje de la Biblia en voz alta varias veces hasta que todo el grupo entienda qué es lo que ese pasaje dice, ¿sí? Cuando todo el grupo entendió lo que el pasaje dice, entonces vamos a orar. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé sabiduría para entender la verdad que estamos leyendo en ese pasaje, ¿sí? Si ustedes van a Juan capítulo 14, versículo 26, ahí dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿sí? Entonces tenemos aquí la claridad de que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, lo que hay detrás de ese pasaje va a ser enseñado a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, en este ejercicio que hacemos de leer la palabra de Dios, enseguida tenemos que mostrar a los nuevos discípulos que la enseñanza va a venir de parte del Espíritu Santo para ellos a través de la palabra. En otro pasaje, en Santiago capítulo 1 y versículo 5, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprochar, y les será dada. Entonces, aquí tenemos dos pasajes bien claros de que cada vez que leemos la palabra de Dios con nuestros discípulos, tenemos que orar para que el Espíritu Santo sea el maestro y nos dé la sabiduría para entender la verdad que Dios nos presenta en este pasaje. ¿Cuál es el segundo punto? Cuando ya el grupo ha leído el pasaje, ha entendido lo que ese pasaje tiene en sus contenidos principales, las verdades centrales, el relato de ese pasaje, ¿sí? Entonces vamos a hacerle al grupo 3 preguntas simples y vamos a permitir que ellos contesten. No vamos a contestar nosotros, vamos a tratar por todos los medios posibles, ¿sí?, de que ellos respondan las preguntas. Justamente la forma de que ellos empiecen a querer obedecer la palabra de Dios es que ellos puedan descubrir las verdades. Cuando una persona descubre una verdad en la palabra de Dios, hay un lazo mucho más directo que cuando la otra persona me dice esa verdad sin que yo la tenga que descubrir. Entonces la primera pregunta es, ¿qué dice este pasaje? Esta pregunta incita a repetir lo que dice, a que lo digan en sus palabras, a que digan qué entienden de ese pasaje, pero básicamente nos estamos enfocando en qué es lo que el pasaje nos está diciendo sin interpretarlo, sin buscarle un significado a ese pasaje. ¿Por qué es importante esto? Porque de lo que dice el pasaje es que va a surgir la verdad que nosotros tenemos que aprender. Por eso el primer ejercicio es que los discípulos aprendan a descubrir qué dice el pasaje que estamos leyendo. Sacar por lo menos 2 o 3 verdades centrales de ese pasaje, o mejor que eso, si nos da el tiempo, por eso tal vez solo tenemos que trabajar con pocos pasajes o con 2 o 3 versículos solamente, para poder ir a fondo y revisar cada frase, ¿sí? Cada frase. Ayer la escuchaba a Sandra,
que es una persona que todavía no ha aceptado a Cristo y está dentro de nuestro grupo de discipulado, y fuimos versículo por versículo explicando y hablando y compartiendo, y ella al final de la clase decía justamente, entendí todo, ¿sí? Es clave que el discípulo entienda todo y que él lo pueda ir sacando de la palabra de Dios. Para eso es clave que él lea la palabra de Dios, que él extraiga las principales verdades, para después entonces irnos al significado del pasaje. La segunda pregunta que le vamos a hacer al grupo o al discípulo, esto sirve tanto para un discipulado personal como para un discipulado de un grupo, ¿sí? Es la forma que el autor nos enseña, yo la utilizo personalmente en los discipulados personales, grupales y de iglesia también, con grupos de pastores para que ellos aprendan a descubrir las verdades de la palabra de Dios y practicarlas. La segunda pregunta es, ¿qué significa este pasaje? Aquí el énfasis está en permitirle al Espíritu Santo, ¿qué es lo que vos entendés que dice este pasaje? ¿Qué crees que dice este pasaje? Sería muy fácil para nosotros enseguida decirle, ¿sí? Yo estoy desde nacimiento en la iglesia, entonces sería muy fácil para mí decirle lo que el pasaje significa. De hecho, ya he pasado 40 veces por ese pasaje, ¿sí? Pero esto no sirve para un nuevo discípulo. Lo que sirve es que él pueda extraer el significado del pasaje, y para eso le tengo que dar lugar a que él hable, a que él confíe que el Espíritu Santo le va a ir diciendo lo que quiere decir, a corregir si lo que está diciendo no está correctamente, a que intente varias interpretaciones del pasaje sin miedo a darse cuenta de que se puede equivocar. ¿Por qué? Porque como la palabra de Dios se corrige con la palabra de Dios, si yo estoy entendiendo mal un pasaje, hay otro pasaje que lo corrige, esta es una forma de que él va descubriendo que la palabra tiene armonía, ¿sí? Entonces, es muy importante en esta parte de qué significa el pasaje, que el líder no domine la discusión, que no sea el que va a dar la palabra final. ¿Por qué? Porque entonces el grupo o el discípulo siempre se va a quedar callado, sabiendo que al final el líder va a decir la verdad que había que descubrir. Entonces, a veces hay silencios, los silencios hay que permitirlos porque los silencios muchas veces permiten que la gente reflexione y profundice en la verdad que está tratando de descubrir. A veces nosotros no le damos tiempo a que el discípulo descubra lo que hay en la palabra. Se debe permitir que cada uno comparta lo que él cree que el Espíritu Santo le está diciendo en ese momento, ¿sí? Sobre el significado del pasaje. Debemos tomar turnos para que todos puedan hablar sobre ese pasaje. Es mucho mejor que un grupo pueda participar cada uno sobre un versículo que simplemente que un líder enseñe sobre 10 versículos a la vez. La comunicación va del líder hacia el grupo. En el otro ejercicio, el más sano y más profundo, es que tal vez yo use menos versículos, menos pasajes, pero que cada uno pueda dar su opinión acerca de ese pasaje, porque eso surge del alumno. La verdad que el alumno va descubriendo es mucho más profunda y más enraizada en su vida que la que nosotros le podemos dar como líderes. De hecho, muchas verdades que nosotros le decimos como líderes a un alumno, el alumno se va y no la entendió. Y nosotros no nos dimos cuenta que no la entendió. Creemos que por el solo hecho de haberla relatado o explicado, él la entendió. Y no es así. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cuando nosotros vemos después la falta de práctica, ¿sí? Es porque si la persona no entendió, no va a practicar. Es porque si el discípulo descubre la verdad, él también después va a querer practicarla. Cuando él descubre cómo descubrir principios en la Biblia que van a ayudarle en su vida cristiana, esto lo va a llevar a leer más la palabra y a querer buscar más de la palabra de Dios. En este punto de la discusión, el líder debe preguntar a todos los participantes si conocen otro pasaje de la Biblia que abre sobre este tema, que pueda ayudar a explicar el significado del pasaje estudiado. Esta es la manera en que ellos pueden ver diferentes pasajes sobre un mismo tema y ver cómo la palabra de Dios es armoniosa
en enseñar sobre estos temas. Por ejemplo, ayer estábamos tocando el tema de la Cena del Señor y nosotros tocamos 3 pasajes. El pasaje donde Jesús instaura la Cena del Señor, constituye la Cena del Señor, un pasaje donde la iglesia, la primera iglesia, Hechos 2:42, utiliza la Cena del Señor como parte de sus actividades, y el tercero, cómo el apóstol Pablo enseña cómo participar de la Cena del Señor. Esta es una forma en que el discípulo va viendo cómo la palabra de Dios es armoniosa en los temas que enseña, ¿sí? Entonces, aquí descubrimos el significado del pasaje. Y finalmente, la tercera pregunta es la que más tiene relación con lo que estamos aprendiendo en esta lección, ¿sí? ¿Cuál es la tercera? ¿Qué debo hacer? ¿Con qué? Con esto que significa este pasaje, con esta verdad que he sacado de la palabra de Dios. Recordemos entonces las 3 preguntas. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué significa el pasaje? Pero ahora vamos a la parte práctica. No tengo que terminar ninguna lección a un discípulo, a un grupo, a una iglesia, sin contestar la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Sí? La meta aquí es ayudar al grupo a empezar a pensar cómo aplicar la verdad o las verdades prácticas que encontramos en este pasaje en sus vidas diarias. Muchas veces, con simplemente hacer esta pregunta, ¿qué debo hacer? Si en el punto anterior, en este punto de qué significa el pasaje, nosotros pudimos encontrar verdades centrales, por lo menos 2 o 3 verdades centrales que el pasaje tiene, en este punto ya el grupo tal vez puede dar respuestas. Sí, puede decir, bueno, de esta verdad tenemos que hacer esto, de esta verdad tenemos que hacer esto. Por ejemplo, ayer cuando aprendíamos de la Cena del Señor, quedó claro que es una práctica que tenemos que realizar. Quedó claro también que esa práctica es para los que están bautizados, o sea, se han sumado a la iglesia. Eso lo aprendimos dentro de los pasajes. También aprendimos la forma de participar en la Cena del Señor. Por lo tanto, quedamos que en cuanto podamos ir juntos ahí a la iglesia en Anahuín, nosotros vamos a celebrar juntos la Cena del Señor y lo vamos a hacer con aquellos que se han bautizado y lo vamos a hacer de la manera correcta, como el apóstol Pablo dice que hay que celebrar la Cena del Señor. Entonces, esa es la manera de llevar, ¿qué debo hacer con este pasaje en mi vida? En muchos pasajes de la palabra de Dios, rápidamente los discípulos van a encontrar la forma práctica de decidir cuál es la forma de obedecer estas verdades que hemos aprendido. Ahora, si no aparece ninguna respuesta, que el grupo no sabe cómo poner en práctica y qué hacer con las verdades que hemos aprendido, aquí hay 7 preguntas que nos ayudan a enseñarle al discípulo a descubrir esas prácticas o esas enseñanzas que tiene el pasaje. Y aquí de nuevo hago énfasis en el hecho de que no le vamos a decir lo que tienen que hacer. Ellos tienen que descubrir lo que tienen que hacer. Por eso nosotros solo vamos a hacer preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿hay una alabanza en este pasaje para ofrecer a Dios? No, seguimos. ¿Hay una oración para orar en este pasaje? No, seguimos entonces. ¿Hay una promesa? Bueno, tal vez hay una promesa en ese pasaje, entonces la podemos... ¿Qué nos promete Dios aquí? Tal cosa, muy bien. ¿No hay una promesa? Seguimos. ¿Hay un mandato para obedecer aquí? Por ejemplo, en el pasaje que leímos ayer sobre la Cena del Señor, ahí había un mandato, ¿sí? Jesús nos estaba mandando, hagan esto en memoria de mí, ¿sí? Nos está mandando a hacer algo. Entonces aquí calzaría esta pregunta. ¿Hay un mandato en este pasaje? Sí, hay un mandato. Jesús nos está mandando a practicar la Cena del Señor, ¿sí? Si no hubiera un mandato, seguimos. ¿Hay un pecado para evitar? ¿Hay un ejemplo para seguir? ¿Hay un conocimiento para aprender? Estas preguntas nos sirven a nosotros para que los discípulos vayan extrayéndole todo el jugo al pasaje que estamos aprendiendo, ¿sí? Cuando el grupo dice que sí, que en alguna de estas preguntas hay un mandato, por ejemplo, sí, hay un mandato. Bueno, ¿cuál es? Ahí vienen 2 preguntas más, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, el mandato es celebrar la Cena del Señor.
Bueno, ¿qué acción vamos a poner en práctica la próxima semana en base a esta verdad? Bueno, tendríamos que practicar el celebrar la cena del Señor. Entonces, estas dos preguntas extras nos ayudan a definir cuál es la verdad y a qué acción voy a tomar con esa verdad. Esta es la forma en que nosotros podemos guiar a que cada pasaje de la Biblia que el discípulo lee termine siendo una práctica, ¿sí? Una obediencia, una acción que él tiene que realizar en la próxima semana. Cuando nosotros en cada lección vamos colocando acciones de qué deben hacer, qué cosas deben practicar, y le mostramos al discípulo que esta es nuestra obediencia a nuestro Padre Celestial, empezamos a formar una persona en la práctica. ¿Sí? Aquí entonces el facilitador del grupo o el que está discipulando o el que está enseñando a la iglesia es el responsable de asegurarse que cada uno pueda participar claramente sobre cómo él va a obedecer la palabra de Dios en la próxima semana. Esta es la forma en que nosotros podemos ayudar mucho a los discípulos y a los grupos y a la iglesia a que ellos empiecen a practicar estas verdades. Ahora, esta es la parte de la enseñanza, ¿sí? No queda solamente en transmitir la enseñanza que la Biblia nos da, sino en juntos ir y practicarlo, juntos ir y practicarlo en la semana. Por lo tanto, todo grupo que quiera crecer, todo pastor que quiera ver su iglesia revitalizada en la práctica, no solo tiene que hacer esto de darle estas tres preguntas a su gente: ¿qué dice este pasaje? ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué debo hacer con este pasaje? Bueno, el pasaje decía que hay que predicar. Muy bien, ¿qué día y hora vamos a hacer esto? Martes a las 8 de la tarde nos juntamos y vamos a predicar. Acá aprendimos que hay que hacer discípulos. Bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? Miércoles a las 8 vamos a ir y practicar el hacer discípulos. ¿Sí? Aprendimos que hay que servir al prójimo. Bueno, ¿qué día y qué hora vamos a hacer esto? Cuando nosotros como líderes ponemos un espacio práctico para hacer estas cosas y el discípulo empieza a relacionar lo que aprende con una práctica y lo ve en nosotros y nos ve que lo acompañamos a hacerlo y él lo ve en vivo, entonces nosotros podemos introducir a los discípulos en el área práctica de la vida cristiana. Si no hacemos todo este ejercicio y todo este trabajo, lo que vamos a lograr es que nuestros discípulos simplemente sepan cada vez más cosas, pero que no sean obedientes, no practiquen la fe, y por lo tanto todo el trabajo de un grupo pequeño, de una iglesia o de una plantación de iglesias siempre va a caer en las mismas personas, o en el plantador, o en el líder del grupo, o en el pastor, que tienen que hacer esas cosas, ganar gente para Cristo, hacer discípulos, pero todos los demás están mirando y escuchando enseñanzas y verdades. Si queremos cambiar esta realidad, tenemos que empezar a trabajar en esta línea con todos nuestros discípulos, grupos, nuevos cristianos que vamos ganando y hasta la iglesia en su totalidad, para que nosotros podamos empezar a ver un cambio y una diferencia. Por lo tanto, la mejor manera de poner en práctica esta lección de enseñarles a obedecer es que usted durante la próxima semana enseñe a otros estas verdades bíblicas que ha aprendido y empiece a poner en práctica esto con su grupo. Tal vez no lo pueda hacer presencial, no importa, lo puede hacer virtual. Ayer nosotros lo hicimos en forma virtual. ¿Sí? Hágalo de cualquier manera, pero hágalo. Empiece a guiar, aunque sea a un grupo o si no a una persona o a dos personas, al área práctica de la fe, de la vida cristiana. Finalmente, como lo hace siempre el autor, nos invita a que resumamos en dos o tres cosas significantes que usted aprendió sobre este método de estudio bíblico que cree que serán importantes para su ministerio. ¿Sí? Muy bien, llegamos al final de esta clase.